Hola amigos, bienvenidos a HLO21. En este tutorial veremos cómo hacer una conexión básica entre PHP y MySQL utilizando clases y métodos dentro de la misma. También vamos a ver cómo hacer un select, un insert, un delete y un update a nuestra base de datos desde PHP utilizando dicha clase. Les recuerdo, no olviden suscribirse, ya que de esta forma me estarías apoyando para seguir teniendo más contenido como este. Y también les recuerdo seguirme en Facebook, donde subo contenido de adelanto de los proyectos que estoy trabajando para el canal. No siendo más, continuamos. Para empezar, he creado esta carpeta conexión MySQL y dentro de ella he creado los archivos class connection y index.php. Aquí ya los tengo en mi Visual Code abierto con sus respectivas etiquetas de abrir y cerrar de PHP. En el navegador ya también tengo abierto el archivo. Para ver su funcionamiento vamos a imprimir un pequeño texto de muestra, actualizamos y acá está en funcionamiento el mismo. También tengo abierto acá nuestra base de datos, que es con la que vamos a trabajar los siguientes ejemplos de una conexión básica entre PHP y MySQL. Continuamos y acá le damos un require para decirle que esto va a ser un archivo requerido, ¿cierto? Abrimos comillas y colocamos el nombre de nuestro archivo, que es class connection.php. Guardamos, actualizamos el servidor. Recuerda que estamos trabajando sobre un servidor local para poder abrir nuestros archivos .php. Si se dan cuenta, vamos directamente a nuestra nueva clase, a nuestro archivo de clase connection. Dibujamos un texto de prueba, actualizamos y este funciona correctamente. Recuerden que el método o función require nos dice que este archivo es requerido. Si este archivo llegase a faltar, aquí nos mandaría PHP un error. Ok, ¿cómo empezamos? Si se dan cuenta que yo digo class connection, entonces vamos nosotros a crear una clase. ¿Qué es una clase? Como tal, pues en términos básicos, la clase en sí es un conjunto de métodos y los métodos en sí son funciones que ya hemos utilizado anteriormente en algunos ejemplos. Para invocar una clase llamamos el método class. Aquí podemos invocarla directamente con la ayuda de Visual Code, pero este nos extiende a otras clases si es que tenemos. Realmente no vamos a utilizar esto, más adelante de pronto lo vamos a ver. Aquí debemos colocar el nombre de nuestra clase. En esta clase yo le voy a dar conexión, ¿cierto? Las clases inicialmente, para poder inicializarlas, tienen un constructor. En este caso sería función guión bajo dos veces construct. Como tal, acá me quedó mal porque es construct, no construct, sino const, con ese, ¿listo? Ok, si actualizamos nuestra página de nuevo, no vemos ningún error. ¿Cómo no funciona este construct? Este construct se lanza cuando nosotros invocamos una clase. ¿Y nosotros cómo invocamos una clase? Para invocar una clase tenemos que declarar una variable. En este caso voy a darle yo acá db como database, por decirlo de esa manera, es igual a new y invocamos el nombre de la clase. En este caso es connection, ¿cierto? Entonces actualizamos, vemos no hay errores. Acá tengo la costumbre de inspeccionar el elemento, pero acá no necesitamos eso, ya que lo estamos manejando JavaScript. Acá hacemos una prueba de inicialización, actualizamos y si se dan cuenta, la clase se inicializó bien. ¿Listo? ¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve en construct en algún caso que nosotros acá tengamos la necesidad de enviar un dato. ¿Qué dato podemos enviar? Podemos enviar textos, números o lo que nosotros deseemos. ¿Cómo hacemos esto? Colocamos ejemplo y cómo lo recibimos por medio de una variable. Yo puedo llamarla data, ¿cierto? Y perdona, otra vez. Iba a ser echo, que eso es data. Actualizo y si se dan cuenta, recibo la variable o el valor que yo mando a la clase dentro del constructor. ¿Qué más podemos hacer? Como tal, este constructor lo vamos a utilizar para inicializar nuestra conexión de base de datos con MySQL, ¿cierto? ¿Cómo se inicia una conexión con MySQL? Esto se inicializaría de la siguiente manera. Primero voy a aclarar acá una variable de conexión llamada con y la igualo
hay MySQL lib conep. Acá me quedó mapa que me quedó sionep, pero no es conep, MySQL lib conep. Y MySQL lib nos exige los siguientes parámetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué parámetros nos exige? Nos exige MySQL lib. Como tal, el server, un usuario, una password y nos exige también el nombre de la base de datos que vamos a utilizar, entonces database, ¿cierto? Si hacemos eso, se dan cuenta acá pues me arroja un error, yo actualizo y acá me da un error de PHP, entonces dice que hay un error en la línea 6 y esto es porque no le coloqué un punto y coma. Si actualizo, acá me va a decir que las variables son indefinidas. Recuerden, cuando ustedes tengan este error, le está diciendo que una variable no está definida para ser utilizada. ¿Yo cómo las puedo definir? Yo puedo decirle acá, peso server es igual a vacío o localhost, en este caso, localhost. El user, en este caso, como estoy trabajando en local, va a ser root. El password, lo mismo como estoy trabajando en local, no tengo ningún password. Y la database, claro que sí tengo la database y fue la que creamos nosotros en el tutorial pasado. Si no lo has visto, te dejo una nota que ya debe estar arriba desde el principio para que vaya y lo veas. Listo, entonces actualizo. Si se dieron cuenta, los errores se fueron. Pero ¿qué pasa acá? Yo declaré las variables acá de esta forma. ¿Cómo las puedo también declarar? Las clases de PHP me permiten crear variables públicas, privadas o estáticas y también protegidas, un protect. Las variables públicas, para hacer un ejemplo, digamos acá sería server, son variables que yo puedo acceder con la utilización de esto. O sea, yo puedo acceder a ellas en cualquier momento. Para yo poder llenar esta variable tengo que antes de colocar un text que es del objeto de la clase. Este text me dice que estoy trabajando ya con objetos y acá add server le estoy diciendo vamos a cambiar este server por server para que quede más chévere. A server le estoy diciendo ya que es igual a localhost. ¿Qué pasa si yo actualizo? Como tal acá me dice que indefinida la variable server. Claro que sí, porque ya no estoy utilizando una variable sino un objeto. Actualizo y si se dan cuenta funciona correctamente. ¿Cómo accedo yo a esta variable? Para poder yo acceder a esta variable tengo que venir acá, imprimo un eco, le digo pesos db y por medio de objetos voy a decirle que quiero acceder a la variable de server. Actualizo y si se dan cuenta me la imprime sin ningún problema. ¿Qué otra variable puedo utilizar? La private. Si se dan cuenta, dicen que una variable private no es accesible. Como tal, la variable private solamente se puede utilizar desde la misma clase que se define. En este caso, yo la puedo utilizar, pero acá, dentro de esta clase. Más no la puedo utilizar de una manera pública. ¿Qué otra variable podemos colocar? Un protect. Que actualizo. Esta pasa igual que la otra. Realmente yo la puedo utilizar dentro de las clases o también la puedo utilizar dentro de otra que herede de esta, pero como tal no la puedo sacar al público. O sea, yo solamente la puedo utilizar dentro de las clases, más no fuera de las clases como estoy haciendo o como hice con la variable pública. Eso es lo que pasa. Y la otra variable que podemos utilizar es estático. Ya actualizo. Como tal, no me dice que, o sea, que no es que no la puedo utilizar. Si se dan cuenta acá dice que tengo un error en la línea 6, en la línea 10 y en la línea 14. Entonces sería en la línea 6, en la línea 10 y en la línea 14. ¿Por qué? Porque las variables static se leen o se utilizan de esta manera. Listo. Entonces se utilizan de esta manera. Yo utilizo el tis, los dos puntos y server. Y acá para utilizarla sería lo mismo. Dos puntos, pesos y server. De esta manera se utiliza una variable estática. Por si tienen el mismo inconveniente que yo tuve al principio. En algún momento la declaran y uno no sabe cómo utilizarla. Entonces así se utiliza una variable estática. Como tal ya vimos como la utilización de todos los tipos de variables que podemos utilizar dentro de una clase de PHP. Ok, bueno, continuamos. Entonces yo no la voy a dejar estática, la voy a dejar una clase private, ya que estos valores de server y eso solo los voy a utilizar acá. Como tal no tengo la necesidad de dejarlos públicos, ¿cierto? Entonces si yo actualizo de nuevo nos va a mandar el error y 6 y 10. Entonces acá recuerden cuando es teach que no es public tenemos que mandarlo sin el
signo pesos, que es el que inicializa una variable. Ok, ya al tener esto, ¿yo qué digo? Acá yo tengo que mandar una validación. Entonces digo, si pesos con, o sea, que si la conexión es correcta, yo puedo decir eco o la conexión fue correcta, ¿cierto? Entonces actualizo y acá sucede. Entonces fue correcta la conexión, la base de datos existe y todos los datos están bien. Pero esto realmente nos sirve para utilizar un diferente. ¿El diferente qué es? Nos está diciendo que si es diferente, o sea que no trae nada, no trae datos, es un fail de conexión, un fallo de conexión, le decimos die, que es el manejador de errores, conexión fallida. Ok, y acá le concatenamos. Recuerden que esto es la concatenación, el punto en PHP es concatenación, este punto, y le decimos mysqli connect error. Actualizamos, primero verifico el código, me quedó mal acá escrito, mysqli connect error. Actualizo, no hay ningún error, pero si yo cambio acá el nombre de la base de datos, actualizo, acá me está diciendo un no database, ¿sí ve? O sea que no existe o no encuentra este nombre de database, ¿cierto? Si yo cambio el usuario, pasaría lo mismo, acceso denegado para el usuario root en localhost, using password no. ¿Listo? Entonces con eso ya teníamos como un pequeño manejador de errores que nos informa qué es lo que está pasando con nuestra base de datos. Listo, al tener esto, pues obviamente yo voy a pasar las variables estas que ya hicimos las pruebas para que queden privadas y sean inaccesibles dentro de nuestro código. Entonces sería pesos user, actualizamos y quedamos bien, ¿cierto? Entonces ya al pasar todas estas conexiones quedaron bien. Acá me sale este error, la verdad no sé por qué, ya que me dice que la conexión tiene problema. Entonces voy a cerrar y voy a abrir el archivo y se desaparece el error. Como tal es como, tengo como un bug en mi Visual Coding, ya mi PC está pero que no va más. Pero no es que no va más, sino ya falta de mantenimiento a la parte del sistema operativo. Bueno, no me salgo del tema y continuamos. Cualquier donación o lo que quieran hacer, ya saben, me pueden escribir por interno. No, mentira, no. Bueno. Entonces seguimos. Ok, listo. ¿Qué hacemos ahora? Ya al tener nuestra conexión, se supone que ya podemos empezar a insertar datos a nuestra base de datos, valga la redundancia, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces yo voy a declarar acá una función llamada function insert. De esta manera, pues yo digo que voy a insertar datos a mi base de datos. Acá voy a mandar algo llamado pesos SQL y dentro de esto yo voy a decirle pesos proceso, voy a llamarlo proceso, que no me ocurre nada más ahorita, mysqli query, punto y coma, y dentro del query vamos a mandar un SQL, ¿cierto? Este proceso o variable, ¿para qué lo coloqué acá? Porque yo puedo decirle a esto, al igual que las conexiones, puedo empezar a validar. Entonces yo le digo que si es diferente a esto, yo le digo echo error. Aquí mando el SQL que acabo de mandar, un salto de página y luego mysql error. Este es el que nos va a capturar el proceso que nosotros acabamos de hacer con el disconnect, con la conexión, ¿cierto? Pero este mysql query nos quedó mal o nos quedó medio terminal, ya que la conexión también va acá. Ya que acá primero definimos la conexión que acabamos de hacer con MySQL y la sentencia que vamos a ejecutar dentro del mismo. Si yo actualizo la página no va a pasar nada. Entonces nosotros qué vamos a hacer, vamos a irnos a nuestra base de datos, voy a irme a la tabla de menús, la tabla de menús solamente tiene el ID y el name y vamos a hacer un insert ahí. Primero que todo voy a limpiar esto, este ejemplo no va acá y en la variable data tampoco va acá ya que no es requerida. Actualizamos, ¿qué pasa si yo le dejo la pesos data acá? Me va a mandar un error porque la clase o la conexión nos va a decir que nos exige un dato acá. ¿Cómo evitamos eso? Una, quitando la variable. Dos, si en algún momento es requerida, podemos igualarla a null. Actualizamos y eso se va a solucionar. Como tal, acá yo puedo dejar un dato por defecto y no va a pasar nada. En este caso puedo dejar null para que no me envíe ningún dato. Pero yo lo voy a quitar. Esto es por si en algún momento lo necesitan y no saben cómo solucionar este error. ¿Listo? Bueno, ¿cómo utilizamos este insert? Al igual que como yo hice con echo, pesos db, nombre de alguna variable que quiera utilizar, en este caso todas son privadas, no puedo utilizar ninguna, ¿cierto? Entonces acá llamaría yo el insert
Y dentro del insert voy a declarar yo acá otra variable llamada SQL, perdón la redundancia, pero ustedes lo pueden hacer, ya que esta variable SQL pertenece a lo que yo envío acá, no es una variable global y tampoco es una variable de la clase requerida. Entonces como tal es solamente una variable que vamos a utilizar dentro de la inserción de nuestro query. Entonces acá ¿qué hacemos? En la clase anterior vimos cómo insertar datos a nuestra tabla. Como tal es lo mismo, insert into nombre de la tabla, menús, abrimos paréntesis, campos que queremos insertar en la tabla, en este caso name. Recuerda que en el anterior vimos que este campo autoincremental y no es requerido insertarlo. Aunque si quieren lo pueden insertar, pero teniendo cuidado de los autoincrementales. Ok, en este caso yo no lo voy a enviar, voy a decirle values. Y dentro de values con comillas sencillas, ojo que acá no pueden utilizar comillas dobles, ya que esto se saldría de acá y acá. Para poder meter datos tendría que ser concatenado y debería ser una variable, ¿cierto? Para que esto funcione. Pero en este caso vamos a meter solo datos sencillos o simples, en este caso es un string. Ejemplo. Listo. En el insert mandamos este SQL, lo pegamos y actualizamos. No pasó nada, actualizamos la tabla y si se dan cuenta acabamos de insertar un dato nuevo a nuestra tabla. Listo, así de sencillo ya tenemos nosotros nuestro proceso de inserción. Ok, también nosotros podemos crear una función de select, de delete o de cualquier otra cosa que nos ocurra. Pero si se dan cuenta, este MySQL como tal es muy general. Yo acá puedo colocar no insert, sino sentencias. De esta forma ya me queda general para lo que yo quiera hacer con este mismo. También recuerden que el MySQL se debe desconectar, ya que acá nosotros abrimos como un canal entre PHP y MySQL. Entonces cada vez que nosotros terminemos un proceso tenemos que decirle MySQL li, pues que estamos trabajando con MySQL li close. Y acá mandamos al objeto de conexión this con. Actualizamos, no pasa nada, actualizo y se me insertó otro. ¿Por qué? Porque yo sigo ejecutando esto. Ok, esto es como tal un ejemplo sencillo de cómo insertar datos a nuestra tabla de MySQL. Ahí está. Como tal, acá toca tener cuidado, ya que por acá nos pueden mandar datos de inyección o lo que nosotros no queramos. Ya eso más adelante lo vamos a ver, cómo se puede solucionar o cómo lo podemos corregir, ya que eso también viene por nuestra URL amigable. O sea, todo eso tenemos que corregir antes de que todo llegue acá de inserción. Se puede solucionar en PHP creando funciones. Recuerden que las funciones son estas, pueden ser en un archivo aparte, que sean funciones generales que limpien textos, que comprueben números y todo eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos dentro del sistema completo de nuestro panel administrativo, ya que esta como tal son bases que ustedes van a tener para cuando empecemos ya con lo lógico de nuestro panel. ¿Qué más podemos hacer acá? Todo esto lo puedo comentar. Yo le puedo hacer acá SQL es igual a update, nombre del menú, perdón, nombre de la tabla, set, nombre del campo sea igual a hola. ¿Qué pasa si yo lanzo esto así? Vamos a lanzarlo. Actualizo, voy a la tabla y todos los campos se me actualizaron. ¿Por qué? Porque aquí es donde ustedes también tienen que tener mucho cuidado, ya que toda sentencia update o delete, vamos a crear acá una sentencia delete, y la sentencia delete tiene un from. ¿Qué pasa si yo lanzo esto? Así. No pasó nada, actualizo la base de datos y acá sí pasó. Se dan cuenta, eliminó todos los datos. ¿Por qué? Porque toda sentencia update y delete deben llevar un where. Y ese where, ¿qué es? Como tal, es donde o con qué, voy a hacer la comparación,
para poder hacer una actualización o una eliminación a un campo específico. Si yo la mando sin el where, estoy diciéndole a SQL que quiero que me actualice todos los campos, perdón, los ítems que tengo en la tabla, y lo mismo en el delete. Si yo lo mando vacío, le estoy diciendo que me elimine todo lo que yo tengo en esa tabla. Entonces siempre utilizar el delete. En este caso yo voy a decirle id sea igual a 1. Si se dan cuenta, actualmente no tenemos ninguno. Y el where de este puede ser where id igual a 0. No existe, así que no va a hacer nada. Actualizamos, no pasa nada. Vamos a la tabla, no pasa nada porque no hay nada. Entonces ya tenemos varias sentencias. Hacemos el ejemplo, actualizamos y acá está. ¿Bien? ¿Por qué esta id quedó 3? Porque como eliminamos los otros, acá en autoincrement, como yo les dije de principio, va autoincrementando. En el tutorial pasado le expliqué más o menos cómo era. Entonces SQL va guardando el número de registros que tenemos en nuestra tabla. Si nosotros tenemos 1000 registros y eliminamos, esto acá quedaría como 1000. Pero si nosotros tenemos una tabla vacía, la podemos dejar en 1, o en este caso yo como ya inserté 1, lo puedo dejar en 2. Y eso no afecta, ya que como la tabla está vacía, perdón, voy a eliminarlo acá manualmente, voy a dejarlo en 1, de nuevo, actualizo, vamos de inserción y empezó desde 1. Ahorita pues no me he dado cuenta, pensé que estaba en 1, pero no, estaba en 3. Entonces ya otra vez volvió el conteo. Como tal, eso también lo podemos hacer de acá manualmente. ¿Listo? Ok. Ahora qué pasa si yo actualizo el 1 y dejo el insert acá. Entonces yo actualizo y el 1 me lo cambió ahora. Entonces, bueno, como tal acá la estoy embarrando ya que no tengo esta sentencia colocada acá arriba. ¿Sí? Entonces MySQL Connect en la línea 19. Es proceso, sentencia, sentencia. Bueno, como me la conectó y me la desconectó. Entonces, eso es un problema. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá varias conexiones, ¿sí? Me conecto y me desconecto, me conecto y me desconecto. Porque yo estoy mandando acá la conexión. Entonces, para que no haya problemas, hago esto. Y ya no hay problema. ¿Sí? Me actualizó el 1 y eso. Si yo desconecto mi MySQL, tengo que volver a conectarlo. ¿Y cómo lo conecto? Pues haciendo llamado de la clase. Eso es. ¿Sí? Entonces ahí no lo tenemos. Por eso es que este MySQL close se utiliza después de que uno termina toda la sentencia. Entonces voy a crear una función acá que llame close. Y esta close, ustedes si van a utilizar este tipo de clases, yo voy a eliminar esto, perdón, este lo dejo acá, este lo dejo acá. Y cada vez que yo termine una sentencia, voy a decirle pesos de web close, ¿cierto? Ok, listo. Al tener esto, recuerden, el eco solamente es para imprimir alguna variable, pero yo no necesito en esto porque solamente estoy llamando funciones. Como tal, no estoy imprimiendo nada. Actualizo, vamos a la página y inserta correctamente. Obviamente actualiza, no lo están viendo porque siempre tengo hola. Actualizo de nuevo, inserta y tenemos el hola de ¿sí? Como tal, esto funciona correctamente. Bueno, ¿qué nos falta? La recorrida de los datos. ¿Cómo es una recorrida de datos? Es cuando nosotros lanzamos una consulta y esta nos devuelve ciertos valores. Listo, entonces como tal actualmente el query no nos está mandando nada, solamente estamos haciendo un insert. Entonces nosotros ¿qué podemos hacer? Nosotros decimos acá function, va a colocar array o datos, no va a colocar datos para no tener problemas. Y acá le digo return MySQL y así acá fed all, fed array, fed add sub, voy a utilizar yo el fed array, ¿cierto? Aquí qué iría, acá tendría que ir this y acá sería el proceso. Si se dan cuenta, este proceso ahora se convirtió en un objeto porque es el que me está realizando ¿cierto? Entonces yo qué hago, esto también lo convierto en una variable private, ya que solamente lo voy a utilizar dentro de la clase. Ok, listo, entonces ya acá coloco el teach de nuevo, actualizo y ya quedó. Acá tenemos nuestros datos. Listo, entonces ahora qué tengo yo que hacer, tengo que llamar una función que me liste todos los datos. Voy a comentar esto
Y acá debajo este SQL como tal, bueno, no tengo que hacer una prueba del delete. Igual la voy a hacer para que ustedes vean cómo funciona. Actualizo y eliminó. ¿Sí? Eliminó el dato. Eso como para que tengan en cuenta que todo está funcionando correctamente. Ahora yo qué hago, pesos SQL y voy a decirle que me seleccione todo lo de la tabla. Entonces digo select todo from menús. Al hacer eso yo actualizo y no va a pasar nada porque no he imprimido nada, ¿cierto? Entonces para imprimir una variable, perdón, un vector o variable, podemos utilizar var_done, que es muy general. Podemos imprimir tanto variables como vectores. También recuerde que está el print error, que se utiliza para imprimir también vectores, ¿cierto? Yo utilizo mucho el var_done, entonces lo voy a utilizar en todo este tiempo. Listo, entonces ¿qué hacemos? Entonces yo voy a imprimir el pesos db datos. Vamos a ver si funciona, y si se dan cuenta funciona correctamente y me está trayendo todos los datos de mi tabla. En este caso me trajo ejemplo, bueno, tengo poquitos parece, como tal tengo 4. A mí me está mostrando 4, pero solo veo 2, 1. Según acá hay una raíz de 4. Vamos a verlo acá. Nos está trayendo todos los datos. Bueno, como tal, como veríamos mejor es estos datos. Yo voy a colocar acá un for each. Voy a mandar acá los datos. Acá va un row. Acá voy a dar un var_done. Y acá voy a empezar row. Acá voy a dar un echo b. Actualizo. Y no me está trayendo los datos correctamente. Como tal, solamente me está trayendo. Este sería sentencia. Este serían datos. Bueno, como tal acá me estoy dando cuenta de que el for each, cuando yo regreso los datos del MySQL Fetch Array, no me está haciendo la toma de todos los datos, sino solamente me está capturando el primero. Como tal, para este tipo de sentencias también podemos utilizar un while. Y al while vamos a decirle row y lo igualamos al resultado que acabamos de obtener. Listo, entonces acá vamos a darle el mismo código que teníamos acá y vamos a eliminar este for each. Yo actualizo y acá efectivamente sí me está trayendo los datos que necesito. ¿Cómo los organizo? Vamos a organizarlos en una tabla. Para imprimir HTML con PHP ya lo vimos en la maquetación, pero en este caso ustedes también pueden decir echo table o table. Lo cerramos abajo al final o después del while. Dentro de este también va a tener unas cabeceras que yo voy a imprimir acá como cabeceras, pero también puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer acá esto, un TGAP, cerro el TGAP, imprimimos un TH, cerramos el TH, pero los TH van dentro de los TR. Listo, entonces vamos acá, imprimimos ese TR, acá le vamos a colocar algo de código y acá un TH, otro TH, vamos a copiar el de arriba por más agilidad, damos nombre. Recuerde que las tablas también tienen un tbody, que es el cuerpo de nuestra tabla. Entonces acá otra vez tbody, y ahora dentro del tbody también tenemos los tr. Estos tr los voy a colocar yo acá. Entonces yo hago lo siguiente y le digo echo tr, punto y coma. Dentro de los tr van los td y acá concatenamos. Recuerde que como tal yo acá tengo las comillas dobles, que es lo que abrí, y si yo las vuelvo a abrir dentro del código tengo que concatenar con los puntos. ¿Por qué dos? Porque acá va a ir la variable del row y dentro del row va a ir nuestro nombre, que sería id. Copiamos y pegamos el mismo y acá en vez de id va a ir name. ¿Qué pasa si actualizamos? Actualmente nuestro código o nuestros datos se van a organizar mucho mejor, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo acá empiezo a insertar? Los actualizo, si se dan cuenta empieza a insertarse automáticamente los datos hacia abajo, o sea, en orden como van llegando. Yo acá también puedo concatenar, puedo decir punto, uno de más, y acá no me dejo concatenar, y acá el RAM va de 0,10. ¿Qué pasa si yo actualizo? Y se dan cuenta, acabo de concatenar una función de PHP que es de rango, y me imprime un número aleatorio de 0 a 10. Se dan cuenta, acá está, para darle un mejor efecto a esto. Listo, como tal acá tenemos los ejemplos de inserción, actualización y eliminación. Como tal, yo acá en el delete yo le puedo decir, vamos a dejar estas sentencias todas arriba, son como las básicas. Y yo le puedo decir también acá, por medio de una expresión, donde id sea mayor a 16. Si yo hago esto, se me eliminan todos los que estaban después de 16. ¿Qué pasa si yo inserto? Si yo inserto,
ya hablamos que de 16 pasa a 37, por lo que yo les comenté del autoincremental. Bueno, como tal, de esta forma es que nosotros realizamos una estructura básica de MySQL con PHP. Y bueno amigos, llegamos al final de este tutorial, espero les haya gustado y servido para que lo puedan aplicar en sus nuevos o futuros proyectos. Les recuerdo, no olviden suscribirse, darle like, si es que te gustó compartirlo y seguirme en mi red social de Facebook, donde publico contenido de los avances de los proyectos. Muchas gracias por ver y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.